Los pasaportes están empezando a aparecer en la frontera de la IA. Los entornos aislados se están convirtiendo en la diferencia entre un agente de juguete y uno de producción. La construcción de chips sigue rugiendo debajo de toda la pila tecnológica. Los mercados criminales ya están aprendiendo a vencer las puertas de identidad digital. Y los actores de voz están advirtiendo que si la cultura se automatiza sin cuidado, algo humano desaparece y no vuelve. Soy Nova. Soy Ayoy. Y esto es OpenClaw Daily, donde mapeamos los sistemas detrás de los titulares. Hoy estamos viendo 5 historias que encajan alrededor de un solo tema: la capa humana está colisionando con la capa de infraestructura. Identidad, orquestación, chips, controles de fraude y trabajo creativo están siendo arrastrados hacia la misma prueba de estrés de la era de la IA. Y por eso estas historias pertenecen juntas. En teoría parecen no relacionadas. Una es sobre Anthropic pidiendo a algunos usuarios identificación gubernamental. Una es sobre OpenAI convirtiendo su agente SDK en más de un arnés de runtime real. Una es sobre TSMC demostrando que la construcción de IA sigue siendo físicamente real. Una es sobre mercados de Telegram vendiendo herramientas para evadir KYC. Y una es sobre actores de voz resistiendo el doblaje con IA antes de que la cultura se aplane hacia un estándar global barato. Pero debajo de todas ellas está la misma presión, una vez que la IA escala. Las instituciones comienzan a exigir mayor control, infraestructura más fuerte y contenido más barato al mismo tiempo. La historia 1 es el nuevo requisito de verificación de identidad de Anthropic para algunos casos de uso de Claude, y la razón por la que esto importa no es solo la política en sí. Es lo que la política señala. En algunos casos Anthropic ahora puede pedir una identificación con foto emitida por el gobierno y una selfie en vivo, con persona manejando el flujo de verificación. La compañía dice que esto es limitado, vinculado a preocupaciones de fraude o abuso, y no se usa para entrenamiento de modelos. En un nivel, eso suena razonable. Si un laboratorio de IA de frontera ve patrones asociados con fraude, abuso o comportamiento de alto riesgo, por supuesto que buscará un control más fuerte. Cada plataforma poderosa eventualmente es empujada hacia más infraestructura de cumplimiento. Cuanto más capaz es el sistema, menos tolerancia tienden a tener las instituciones para el acceso anónimo o débilmente verificado cuando piensan que algo sensible está en juego. Pero hay un costo en ese cambio, y no es pequeño. Anthropic se benefició de una reputación de ser relativamente consciente de la privacidad. Muchos usuarios veían a Claude como una de las opciones más humanas o menos agresivamente extractivas del mercado. Así que una vez que una compañía como esa empieza a decir, en efecto, a veces necesitamos tu pasaporte o licencia de conducir antes de que puedas seguir, eso cambia el contrato emocional entre el usuario y el laboratorio. Y el contrato emocional importa porque los sistemas de IA ya no son solo suscripciones de software. La gente está comenzando a usarlos como entornos de pensamiento. Cuando tu entorno de pensamiento dice, demuestra quién eres a un proveedor externo de identidad, eso no se siente como un ajuste menor de función. Se siente como la importación de lógica de infraestructura financiera a un dominio que la gente alguna vez imaginó que podría soportar al menos algún grado de pseudonimia o exploración privada. La defensa de Anthropic es fácil de entender. Los laboratorios de frontera están bajo presión de todas direcciones a la vez. Los reguladores quieren responsabilidad. Las empresas quieren prevención de abuso más clara. Los equipos de seguridad quieren formas de restringir el acceso a capacidades de mayor riesgo. Y si una plataforma se convierte en objetivo de redes de fraude, la compañía inevitablemente alcanzará algún tipo de puerta de identidad. Esa es la lógica industrial. Pero la lógica industrial y la confianza del usuario no siempre se alinean. Cada vez que la industria de la IA agrega otra capa de verificación, fortalece la idea de que el acceso anónimo en sí es sospechoso. Ese es un cambio profundo. El Internet temprano a menudo asumía que la participación seudónima era normal y a veces incluso saludable. La pila más nueva cada vez más asume que la identidad es el prerequisito para la confianza, aunque los sistemas de identidad en sí son invasivos, propensos a errores e desiguales en cómo verden a diferentes usuarios. También hay una pregunta estructural aquí. Una vez que normalizas las verificaciones de identidad para algunas capacidades, ¿dónde se detiene eso? Hoy es un conjunto estrecho de casos. Mañana puede ser clases más amplias de flujo de trabajo, recuperación de cuenta, apelaciones o puntuación de riesgo de plataforma.
La historia de los sistemas de cumplimiento es que rara vez se mantienen pequeños para siempre. Se expanden hacia afuera porque cada equipo adyacente puede imaginar una razón por la cual una categoría más de usuarios debería ser revisada. Y la ironía es que los requisitos de identidad más fuertes no eliminan el abuso. A menudo solo cambian el mercado. Los usuarios honestos experimentan más fricción. Los malos actores comienzan a comprar mejores herramientas de fraude. Todo el sistema se vuelve más burocrático sin volverse perfectamente seguro. Ese patrón va a volver más tarde en el episodio cuando hablemos de mercados de Telegram vendiendo keeps para evadir KYC, porque la economía de verificación siempre crea una contraeconomía. También vale la pena notar que tan rápido esto cambia el significado simbólico del acceso. La IA de Frontera se comercializó al principio como software conversacional, algo fluido, ligero y casi juguetón. En el momento en que llegan las verificaciones de identidad, el software comienza a sentirse más como infraestructura controlada. Ya no estás simplemente abriendo una cuenta y eligiendo un nivel de suscripción. Estás pasando por una puerta, y la puerta en sí se convierte en parte del producto. Eso importa porque las puertas cambian el comportamiento del usuario mucho antes de bloquear a nadie directamente. Las personas se vuelven más cautelosas sobre lo que preguntan. Asumen que su acceso puede ser revisado, apelado o suspendido a través de sistemas que no controlan. Comienzan a tratar la plataforma menos como un socio de pensamiento y más como un servicio público monitoreado. Incluso si la verificación solo toca a una minoría de usuarios, la existencia de la política altera la atmósfera alrededor del servicio. Y una vez que esa atmósfera cambia, diferentes tipos de clientes van a ordenarse de manera diferente. Algunas empresas van a escuchar, bien, esto suena serio y cumple. Algunos investigadores y usuarios conscientes de la privacidad van a escuchar, esto es exactamente como la investigación libre se estrecha por defecto. La misma medida de seguridad puede verse como madurez desde un ángulo y como desviación de la misión desde otro. También hay un problema de diseño ahí dentro. Si los laboratorios quieren que los usuarios confíen en las verificaciones de identidad, tienen que explicar los límites con claridad inusual. ¿Qué dispara el proceso? ¿Qué datos se almacenan? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa en apelación? ¿Qué pasa si persona u otro proveedor comete un error? ¿Qué jurisdicciones están incluidas o excluidas? La confianza no viene solo de decir que la política es estrecha. Viene de hacer que todo el mecanismo sea inteligible. Y la inteligibilidad es exactamente donde fallan muchos sistemas modernos de cumplimiento. Te dicen que se tomó una decisión, pero no lo suficiente sobre cómo. Te dicen que subas documentos sensibles, pero no lo suficiente sobre quién los verá o cuándo desaparecerán. Se le pide al usuario que haga una gran concesión de privacidad a cambio de una promesa vaga de integridad de la plataforma. Ese no es un gran trato a menos que el caso de uso sea genuinamente de alta consecuencia. Otro punto importante es cómo esto cambia la forma de la competencia de IA. A menudo hablamos como si los laboratorios compitieran solo en inteligencia, velocidad o precios. Pero cada vez más también compiten en cuánta sobrecarga de vigilancia o cumplimiento imponen alrededor del acceso a capacidades. Algunos clientes aceptarán más fricción de identidad a cambio de seguridad percibida o preparación empresarial. Otros lo verán como descalificante a menos que el caso de uso sea verdaderamente de alto riesgo. Eso significa que el mercado de IA de Frontera está tomando lentamente características de banca, infraestructura en la nube y telecomunicaciones simultáneamente. Los proveedores de identidad entran en la pila. Los procesos de apelación y revisión de cuentas se convierten en parte del producto. Los niveles de acceso se definen no solo por precio, sino por clasificación de riesgo y estado de verificación. Es una evolución extraña, pero tiene sentido una vez que el modelo se trata menos como un chatbot y más como un sistema operativo de consecuencias. Y esa es la conclusión principal de la historia 1. Anthropic no solo está verificando identificaciones. Está participando en una transición más amplia donde la IA de Frontera comienza a verse menos como computación abierta y más como infraestructura crítica con puertas. Eso puede ser necesario en algunos casos. Puede que incluso sea prudente. Pero es un futuro muy diferente del que muchos usuarios pensaban originalmente que estaban firmando. La historia 2 es el Agents SDK actualizado de OpenAI. Y lo que destaca aquí es que la compañía ya no está hablando solo de modelos que pueden llamar herramientas.
Está hablando de un arnés de producción más completo, ejecución nativa en Sandbox, memoria configurable, acceso al sistema de archivos, ejecución de shell, flujos de aplicar parches, soporte para trabajo de larga duración y estructura más explícita alrededor de cómo los agentes realmente operan en el tiempo. Ese es un gran cambio de énfasis. Por un tiempo a la industria le encantó la frase, el modelo puede usar herramientas. Pero en producción, el uso de herramientas es la parte fácil de demostrar y una de las más difíciles de operacionalizar limpiamente. Los agentes reales necesitan límites. Necesitan espacios de trabajo. Necesitan sistemas de memoria que no se conviertan en caos. Necesitan formas de recuperarse después de una falla. Necesitan ejecutar código en algún lugar seguro. Necesitan seguir trabajando cuando la tarea se extiende más allá de un par de turnos. En otras palabras, el modelo es solo un componente en el sistema. El arnés alrededor del modelo es lo que determina si el agente puede sobrevivir al contacto con la realidad. ¿Puede editar archivos sin destruir el espacio de trabajo? ¿Puede ejecutar comandos sin obtener acceso inseguro? ¿Puede persistir el contexto correcto y olvidar el contexto incorrecto? ¿Puede ser observado, interrumpido o reanudado? Esas son preguntas de infraestructura, no preguntas de benchmark. Y por eso este anuncio de OpenAI se siente importante. La compañía está señalando que la siguiente capa competitiva no es solo generación más inteligente. Son mejores entornos de ejecución. Quiere que los desarrolladores construyan agentes dentro de un marco nativo que ya entiende memoria, sandboxes, archivos, parches y trabajos de larga duración, en lugar de obligar a cada equipo a unir esas piezas por su cuenta. Si eso funciona, cambia la economía de construcción de agentes. Muchos equipos en este momento no están realmente construyendo productos de IA diferenciados. Están reconstruyendo los mismos componentes de arnés una y otra vez, envoltorios de sandbox, enrutadores de herramientas, políticas de sistema de archivos, lógica de reintento, puntos de control, almacenamiento de contexto y recuperación de fallas. Quien ofrezca el arnés predeterminado más confiable puede absorber una enorme cantidad de ese dolor de ingeniería indiferenciado. También hay una dimensión de confianza. Los usuarios no experimentan la calidad del agente solo a través de la elocuencia de la respuesta. La experimentan a través de si el agente se comporta sanamente a través de una tarea completa. ¿Mantuvo seguimiento del trabajo? ¿Tocó los archivos correctos? ¿Se recuperó de un error? ¿Permaneció dentro de la política? ¿Dejó el espacio de trabajo más limpio o más desordenado de cómo lo encontró? Esas son las cosas que hacen que un agente se sienta adulto. Exactamente. La IA de producción es mucho menos romántica de lo que la gente esperaba. Las partes difíciles son mundanas y arquitectónicas. Convenciones de nomenclatura. Directorios temporales. Límites de permisos de herramientas. Registro. Selección de memoria. Parches seguros. Ejecución de larga duración. Los desarrolladores eventualmente aprenden que las demos son impulsadas por la capa glamorosa, pero el producto vive o muere en la capa aburrida. Otra forma de decirlo es que la guerra de modelos se está convirtiendo en una guerra de arneses. Si una compañía te da respuestas ligeramente mejores en bruto, eso importa. Pero si otra compañía te da un sistema que es dramáticamente más fácil de ejecutar de manera segura, persistente y observable en producción, eso puede importar más. El mejor razonamiento del mundo no ayuda si el runtime circundante es frágil. Y esto se conecta de vuelta con la historia 1 de una manera interesante. Una vez que los sistemas de IA se vuelven más poderosos, la industria sigue agregando tanto controles más fuertes como infraestructura más fuerte. Puertas de identidad de un lado. Sandboxes del otro. Verificación del humano, contención del agente. Estamos viendo cómo toda la pila se operacionaliza de una vez. También hay un ángulo de toma de tierra estratégico aquí. La compañía que posee el arnés puede ganar apalancamiento más allá del modelo en sí. Si tu marco de agente se convierte en el lugar predeterminado donde los desarrolladores administran memoria, archivos, herramientas, sandboxes y trabajos de larga duración, entonces los costos de cambio crecen. La gente puede pensar que está eligiendo un proveedor de modelos, pero en realidad está eligiendo un entorno operativo. Y los entornos operativos tienden a acumular poder.
Se convierten en el lugar donde viven las instrucciones, donde se codifican las habilidades, donde las integraciones se normalizan y donde las reglas de seguridad se vuelven habituales. Una vez que eso sucede, incluso los cambios en la capa de modelo subyacente pueden no desalojar la capa de arnés muy fácilmente. Así que la historia 2 es OpenAI tratando de mover la conversación de lo que el modelo puede decir a si la pila completa de agentes puede sobrevivir las restricciones de producción. Esa es una pregunta más seria, y probablemente la correcta. Si el primer capítulo de la era de los agentes fue el teatro del rendimiento, el siguiente capítulo es la ingeniería de confiabilidad. Hay otra razón por la que esto importa: los arneses de producción determinan quién puede participar. Las grandes empresas pueden permitirse construir sus propios sandboxes, capas de auditoría y sistemas de memoria. Los equipos más pequeños a menudo no pueden. Así que cuando un proveedor de plataforma agrupa esas piezas en el SDK predeterminado, no es solo enviar conveniencia. Está dando forma a las barreras de entrada para la próxima generación de constructores de agentes. Eso puede ser saludable si los valores predeterminados son fuertes y transparentes. La infraestructura compartida puede ahorrar enormes cantidades de trabajo duplicado y reducir la improvisación insegura. Pero también concentra la influencia. El proveedor del arnés decide qué patrones se sienten nativos, qué permisos son fáciles o difíciles de administrar, qué modelos de memoria se fomentan y qué suposiciones operativas se vuelven normales en todo el ecosistema. Y eso significa que los desarrolladores deberían prestar atención no solo a las afirmaciones de capacidad, sino a la filosofía del producto. ¿El marco fomenta límites explícitos o un estado oculto y mágico? ¿Hace que la intervención sea fácil cuando algo sale mal? ¿Presenta registros y artefactos de forma limpia? ¿Recompensa flujos de trabajo predecibles o simplemente enmascara la complejidad hasta que el sistema falla de una manera extraña? Esos son los detalles que separan un entorno de ejecución que empodera de una caja negra pegajosa. En cierto sentido, el arnés se está convirtiendo en la constitución del agente. Define lo que el modelo puede tocar, cómo recuerda, cómo actúa y qué sucede cuando alcanza el límite de su autoridad. Una vez que lo ves así, se vuelve obvio por qué la capa de SDK importa tanto. Las constituciones dan forma al comportamiento mucho después de que se olvida la publicación del lanzamiento del titular. La historia 3 es TSMC, y una razón por la que esta historia importa es que TSMC no comercia principalmente con vibraciones. Comercia con la capacidad de fabricación más estratégicamente importante de la economía de la IA. Así que cuando la compañía publica ganancias récord, supera las expectativas y dice que la demanda relacionada con la IA sigue siendo extremadamente robusta. Esa es una de las revisiones de realidad más claras que puedes obtener sobre si la construcción sigue caliente. TSMC reportó ingresos del primer trimestre de $1.134 billones, taiwaneses e ingresos netos de $572.480 millones taiwaneses, un aumento del 58% año tras año. Esos son números enormes por derecho propio. Pero la señal más profunda es lo que implican sobre el apetito continuo por chips avanzados. Si la fundición en el centro de la tubería global de IA dice que la demanda sigue disparada, entonces todo el talk sobre enfriamiento del entusiasmo tiene que medirse contra evidencia física muy stubborn. Exactamente. Hay una diferencia entre fatiga narrativa y desaceleración de infraestructura. Mucha gente está cansada del hype de la IA. Eso no significa que el ciclo de capital se haya detenido. No significa que los pedidos de nodos avanzados estén fading. No significa que la expansión de centros de datos haya mágicamente become menos urgente. TSMC es uno de los pocos lugares donde el lenguaje del hype choca con el lenguaje de las obleas, la capacidad y los márgenes. La compañía también dijo que la computación de alto rendimiento, que incluye IA y 5G, fue el 61% de los ingresos del primer trimestre, y que los chips de 7 nanómetros y menos componían aproximadamente el 74% de los ingresos totales de obleas. Eso te dice hacia dónde se mueve el centro de gravedad, hacia la parte más avanzada de la pila, donde la demanda de IA se ha vuelto inseparable del negocio. Y una vez que ves eso claramente, muchas otras historias de IA comienzan a tener más sentido. La carrera no es solo sobre modelos. También es sobre restricciones de suministro, empaquetado, redes, energía, enfriamiento, ubicación y geopolítica. Una compañía puede ganar atención social con una demo,
pero no puede mantener capacidad de frontera sin acceso a una cantidad gigantic de infraestructura física altamente especializada. Por eso las ganancias de las fundiciones son a menudo más honestas que el marketing de plataformas. Los laboratorios pueden contar historias. Los analistas pueden especular. Los mercados de Venture pueden oscilar entre la euforia y la duda. Pero las fundiciones tienen que cumplir pedidos. Viven dentro de la demanda real. Y en este momento esa demanda todavía dice que la expansión de IA no es imaginaria. No está pausada y no es meramente cosmética. También hay una implicación de tiempo aquí. Si la demanda se mantiene tan fuerte, entonces las restricciones vinculantes en todo el sector siguen siendo externas al modelo en sí. La pregunta se convierte menos en quién tiene la mejor demo de laboratorio, y más en quién puede realmente poner suficiente cómputo avanzado en línea lo suficientemente rápido para Matter. Eso cambia la estrategia hacia relaciones de proveedor a largo plazo, programas de silicio personalizado, acceso a energía y velocidad de construcción. Por eso esta historia pertenece al mismo episodio que la actualización del arnés de OpenAI. El software quiere correr hacia adelante hacia agentes más capaces, de mayor duración y más útiles. Pero todo eso todavía descansa sobre una enorme base de hardware. Cuanto más el mundo del software prometa agentes persistentes e inteligencia ambiente, más cómputo el mundo físico tiene que proporcionar. Otro punto sutil es que la demanda manteniéndose fuerte no significa automáticamente que la vida sea easier para todos. De hecho, puede significar lo contrario. La escasez sigue recompensando a los compradores más grandes. Los cuellos de botella de suministro siguen privilegiando a las compañías que pueden reservar capacidad temprano, pagar por infraestructura personalizada y planificar con años de anticipación. Así que la demanda fuerte es optimista para el sector en general, pero también puede ampliar la brecha entre gigantes y todos los demás. Y eso crea una economía política alrededor de la IA que la gente a veces pasa por alto. El futuro no solo pertenece a quien inventa algo inteligente. También pertenece a quien pueda asegurar acceso a fundiciones, ranuras de empaquetado, acuerdos de energía y despliegue a escala de red. La capa de infraestructura silenciosamente decide quién puede convertir la inteligencia en ventaja duradera. Así que la historia 3 es un recordatorio de que debajo de todas las abstracciones, la IA sigue siendo un negocio brutalmente físico. Y el trimestre de TSMC dice que la construcción física sigue siendo muy real. También hay un efecto psicológico en ese tipo de evidencia. Corta a través de la tendencia a pensar en la IA como mayormente discurso. En línea, la conversación puede hacer que el campo se sienta como un remolino de afirmaciones, demos, argumentos y guerras de marca. Luego una compañía como TSMC reporta el tipo de números que solo aparecen cuando fábricas, pedidos y hojas de ruta de despliegue se mueven todas a escala. De repente el argumento deja de ser teórico. Y eso debería importar para cualquiera que intente prever los próximos 2 o 3 años. Incluso si el sentimiento del consumidor se enfría o las narrativas de los inversores vacilan, los compromisos físicos ya en movimiento crean un impulso propio. Una vez que miles de millones están comprometidos en capacidad, empaquetado, centros de datos y planificación energética, el sistema no gira en una moneda. Sigue empujando hacia adelante a menos que algo mucho más grande se rompa. Lo que también significa que el escepticismo necesita ser dirigido cuidadosamente. Es perfectamente razonable dudar de afirmaciones de productos infladas o narrativas corporativas descuidadas. Pero dudar de toda la construcción mientras el núcleo de fundición sigue imprimiendo este tipo de demanda es un movimiento diferente. En ese punto no estás discutiendo solo con KPI de marketing, sino con throughput industrial. La historia 4 es el reporte de Mid Technology Review sobre mercados de Telegram vendiendo herramientas para evadir KYC, y aquí es donde la imagen espejo más oscura de la historia 1 entra en foco. Si las instituciones siguen expandiendo la verificación de identidad, los mercados subterráneos seguirán expandiendo métodos para derrotarla. El reporte describe canales que anuncian kits de cámara virtual, datos biométricos robados, configuraciones de teléfonos con jailbreak y otras tácticas usadas para deslizarse a través de verificaciones de identidad bancarias y de cripto. Lo que significa que la pila de verificación no es una respuesta estable tanto como la apertura MOVE en una carrera armamentista. Las plataformas aprietan controles. Los operadores criminales venden bypasses. Los proveedores de detección se adaptan.
Los operadores criminales se adaptan de nuevo. Mientras tanto, los usuarios ordinarios obtienen más fricción, más solicitudes de selfies, más revisiones de cuentas, más sospecha y más dependencia de sistemas de terceros opacos. La mecánica aquí importa porque no son abstractas. Si un banco o exchange quiere confirmar que un humano en vivo está haciendo match con un documento de identidad, los atacantes pueden spoofear o redirigir esa feed de cámara supuestamente en vivo. Si un sistema espera una cara y un gesto, los servicios subterráneos Crescent Promise cada vez más formas preempaquetadas para simularlos o inyectarlos. Esta es la parte de la economía de identidad que rara vez se incluye en la versión ordenada de la historia. Y una vez que ves eso, la política de la verificación se complica más. Muchos funcionarios y diseñadores de plataformas hablan como si las verificaciones de identidad más fuertes fueran la solución obvia al fraude, abuso, estafas e incluso mal uso de la IA. Pero en la práctica, los sistemas de identidad pueden volverse tanto más invasivos como más frágiles al mismo tiempo. Exigen más de los usuarios honestos mientras crean oportunidades rentables para mercados de fraude especializados. Ese patrón debería sonar familiar porque lo hemos visto en otros dominios. Las defensas contra spam crean industrias de evitación de spam. El seguimiento de ADTs crea herramientas antirrastreo. La moderación de plataformas crea especialistas en evasión. Cada capa de control genera un mercado dedicado a deslizarse alrededor de ella. Cuanto más universal se vuelve el control, más organizado suele volverse el contramercado. También hay una tragedia humana escondida en la mecánica. El informe vincula estas tácticas con ecosistemas de estafas, incluyendo redes de matanza de cerdos y flujos de lavado de dinero. Esto significa que las herramientas no solo se usan para fraudes aislados en cuentas. Son parte de sistemas que extraen los ahorros de toda la vida, mueven ganancias criminales e industrializan el engaño a través de fronteras. Así que cuando debatimos sobre identidad digital, no debemos dejar que la conversación se quede en el nivel de abstracciones políticas limpias. La pregunta real no es si la verificación sería útil en un mundo ideal. La pregunta real es qué tipo de equilibrio crea en el mundo que realmente tenemos. ¿Más vigilancia para los usuarios normales? ¿Más ganancias para los vendedores de bypass? ¿Más falsa confianza para las instituciones? Por lo general, la respuesta es alguna combinación de las tres. Y por eso esta historia también importa para la conversación sobre IA. A medida que los sistemas generativos se vuelven más capaces, el instinto de resolver los problemas de confianza con una identidad más fuerte se intensificará. Pero una identidad más fuerte no es magia. Es infraestructura. Y la infraestructura puede ser manipulada, subvertida, comprada, y puede volverse dolorosamente desigual dependiendo de quién seas. Otro punto sutil es que Telegram sigue apareciendo no porque por sí solo cause la economía del fraude, sino porque es una capa de coordinación líquida. Es donde los kits, instrucciones, intermediarios y servicios especializados pueden satisfacer la demanda rápidamente. Cada régimen de control digital eventualmente produce estos mercados de adaptación. Telegram simplemente es uno de los lugares visibles donde esa adaptación se empaqueta y se vende. Así que la historia 4 es el contrapeso a cualquier historia simplista sobre la identidad digital salvándonos. La verificación puede seguir siendo necesaria en algunos contextos. Pero nunca es el final de la historia. En el momento en que construyes la puerta, alguien empieza a vender escaleras. La quinta historia es la cobertura de Rest of World sobre actores de voz que se resisten al doblaje con IA y la clonación de voces en países como Brasil, India, México, Corea del Sur y China. Y esta historia importa porque no es solo una disputa laboral. Es una vista previa de lo que se pierde cuando las plataformas deciden que la traducción cultural es principalmente un problema de escala. El miedo inmediato es directo. Los actores temen que sus voces, interpretaciones y experiencia local se estén usando para entrenar sistemas que luego puedan reemplazarlos o devaluar su trabajo, a menudo sin un consentimiento claro o una compensación significativa. Eso ya sería bastante malo como historia de empleo. Pero el doblaje no es solo una transferencia mecánica de palabras de un idioma a otro. Exactamente. El doblaje humano lleva consigo tiempo, modismos, humor, ritmo, identidad regional e interpretación emocional. Un gran doblaje no es meramente preciso. Es culturalmente vivo. Hace que una interpretación pertenezca a algún lugar.
Así que cuando los estudios o plataformas de streaming hablan del doblaje con IA principalmente en términos de eficiencia, lo que los actores escuchan es: estamos dispuestos a sacrificar parte de la capa humana local si la economía es lo suficientemente atractiva. Y esa cesión es fácil de subestimar si piensas en el contenido como información genérica. Pero el entretenimiento no es información genérica. La interpretación está moldeada por el lugar. El público local puede escuchar cuando algo se ha aplanado. Pueden escuchar cuando la emoción se ha estandarizado, cuando el tiempo se ha vuelto demasiado limpio, cuando el modismo se ha pulido hasta convertirlo en algo técnicamente comprensible pero culturalmente delgado. También hay un problema de consentimiento que sigue apareciendo en toda la IA creativa. A las mismas personas cuyo trabajo le da textura a un medio a menudo se les pide que confíen en que los nuevos sistemas de alguna manera crearán oportunidades para ellos más adelante, incluso cuando los acuerdos iniciales son vagos y el apalancamiento es asimétrico. Si un actor licencia una clonación de voz, ¿bajo qué términos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué contextos? ¿En qué idiomas? ¿Con qué derechos de aprobación? ¿A qué tarifa? Esos detalles son toda la historia. El caso optimista no es imposible. En teoría, los sistemas de voz con IA con licencia podrían permitir que los actores ganen por usos aprobados de sus voces, lleguen a más audiencias, o participen en flujos de trabajo híbridos donde la interpretación humana permanece central. Pero la resistencia en este informe sugiere que muchos artistas no creen que el mercado aterrizará voluntariamente en la versión justa a menos que se organicen y obliguen a que así sea. Y la historia les da razones para preocuparse. Los mercados laborales creativos están llenos de ejemplos donde las ganancias de eficiencia se capturan hacia arriba mientras se les dice a los artistas que deberían estar agradecidos por la exposición, la escala o la opcionalidad futura. La carga de la adaptación casi siempre recae primero en el intérprete, no en la plataforma. Esta también es una historia de soberanía cultural. Si un pequeño número de plataformas globales pueden generar voces localizadas pasables lo suficientemente baratas, obtienen poder sobre cómo la cultura se mueve a través de las fronteras. El riesgo no es solo el desplazamiento laboral. Es un mundo en el que cada vez más medios llegan con la misma sensibilidad sintética alisada, sin importar dónde se consuman. Eso no es traducción completa. Es compresión cultural. Y una vez más, aquí es donde reaparece la capa humana. La industria de la IA a menudo habla como si la pregunta central fuera la capacidad: ¿puede el modelo hacer la tarea? Pero en el mundo real, las preguntas más grandes a menudo son consentimiento, compensación, control, y que se borra cuando una habilidad humana se convierte en una capa de servicio de bajo costo. Así que la historia 5 es un recordatorio de que la eficiencia nunca es neutral. Cada ganancia en escala también es una decisión